¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León. El tema está en la mesa y nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta mitad de semana, finalizando el mes de julio del 2025, hoy 30 de julio. Me da muchísimo gusto iniciar la transmisión porque vamos a tener en la recta final un resumen de los resultados que ha presentado el INEGI, los censos económicos. Tendremos la participación de nuestro coordinador estatal, pero quiero agradecer enormemente el que podamos conversar esta mañana. Como lo hemos dicho en este espacio, la seguridad es una responsabilidad de todos y le agradezco enormemente a la maestra Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos acompañe vía Zoom desde la Ciudad de México para hablar de temas fundamentales como lo es esta campaña que estamos sumándonos para el reclutamiento para la Academia Nacional, el reclutamiento para la Academia Nacional de Seguridad Pública. Y antes que nada, maestra Figueroa, muchísimas gracias por tu tiempo y poder conversar un poco del trabajo, del quehacer que están haciendo y realizando dentro del Secretariado Nacional, particularmente y enfocado a las políticas públicas que tiene la Administración Federal y la coordinación con el Estado de Baja California. Repito, para nuestra audiencia que nos recibe en Estados Unidos y aquí en la zona costa y en nuestra capital, es importantísimo este tema, ya que Baja California, maestra, pues estamos dentro de los primeros lugares, ahora que se hablaba del tema de la disminución de los homicidios dolosos, pero tenemos un problema serio de extorsión, un problema serio de desaparición, sobre todo de jóvenes, maestra, que nos preocupa muchísimo en la entidad. Y bueno, pues qué gusto que nos acompañes. Bienvenida. Al contrario, Rosa, un gusto estar con ustedes. Saludo a la audiencia y sobre todo gracias por el espacio que nos dan. Al contrario, pues vamos entrando en materia. Baja California, decíamos, es un foco para el Sistema Nacional de Sistema de Seguridad y queremos compartir y conocer qué está haciendo el gobierno federal para mejorar la seguridad en Baja California. Muchas gracias. Es muy importante transmitir a la audiencia, hacer de su conocimiento. Realmente se han tenido muy buenos resultados a nivel nacional en materia de seguridad desde que inició la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos prácticamente un 25% de reducción de homicidios a nivel nacional. Y en Baja California específicamente, esta reducción ha sido de 24%, o sea que realmente esta disminución en Baja California también ha tenido repercusiones eso a nivel nacional porque ha sido realmente significativa esta disminución. Esto no es casualidad, es un trabajo, como bien señalabas, coordinado. El gobierno federal tiene una estrategia de seguridad que se basa en 4 ejes. El primero es la atención a las causas, eso siempre va a ser, digamos, la base sobre la que trabajará este gobierno, porque creemos que atender sobre todo a las y los jóvenes es muy importante que tengan oportunidades de educación, de empleo, para que evitar que sean reclutados por la delincuencia organizada. Entonces, atención a las causas es una pieza fundamental. Luego está también la consolidación de la Guardia Nacional, que hay también un despliegue importante en el Estado en este sentido. El tercero es la inteligencia y la investigación. La presidenta ha impulsado reformas legales muy importantes para fortalecer al esquema de inteligencia e investigación del gobierno federal, pero también de las entidades, es decir, que podamos hacer cada vez mejores y más profesionales investigaciones que lleven finalmente pues a la detención de objetivos prioritarios, generadores de violencia en las distintas regiones del país. Y finalmente el cuarto eje de la estrategia pues es la coordinación, no solo la coordinación entre los miembros del Gabinete de Seguridad Federal, sino con las entidades. Hay que decir que el gobierno federal tiene una excelente coordinación, si no, no tendríamos estos resultados, con el gobierno de Baja California, con la gobernadora, por supuesto, con el secretario de Seguridad y con la fiscal general de justicia de la entidad. Así es. Y ahí quiero detenerme para conocer
el modelo que se tiene con obviamente con nuestro estado, con los municipios. Como tú sabes, tenemos dos municipios de reciente creación, que es San Felipe y San Quintín. En San Quintín hace poco tuvimos un caso muy doloroso de un joven, de un niño, ¿verdad? Porque es adolescente, un adolescente menor de edad, vaya, que asesinó a una amiguita, o sea, eso fue una cosa terrible. Y yo quiero que aquí nos detengamos un poco para conocer dentro de este modelo nacional de policía y justicia cívica, ¿qué podemos entender en este modelo de policía, maestra? Empecemos por la justicia cívica. ¿Cómo ir bajando a la cancha este modelo? Bueno, es un modelo, el modelo de policía y justicia cívica es un modelo realmente que sobre todo llevan a cabo los municipios, las policías municipales. Es un modelo preventivo, sobre todo de identificación de conductas antisociales. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente luego pensamos, y ese es el trabajo del gobierno federal, los delitos del fuero federal, ¿no? Crimen organizado, tráfico de armas, por supuesto, de narcotráfico, este tipo de delitos, homicidio, que aunque es del fuero local, pues por su enorme impacto, pues el gobierno federal está muy enfocado en reducir el homicidio, insisto, aunque sea un delito del fuero común y tenga que ser investigado por las fiscalías estatales, otros delitos como el secuestro, la extorsión. Sin embargo, vemos a nivel local que bueno, eso tienen que ser atendidos por las autoridades locales, otro tipo de conductas que pueden tener, que si no son atendidas, precisamente pueden tener repercusiones en el futuro. Este tipo de situaciones, por eso me enfocaba hace unos momentos que señalaba y que explicaba la estrategia de seguridad del gobierno federal, que la atención a las y los jóvenes es fundamental para esta administración. ¿Por qué los jóvenes, ¿no? Llegan a estas conductas que en efecto son delictivas, pero seguramente hubieron otras conductas previas, ¿no? Que no fueron identificadas. Y ese tiene que ser también nuestro trabajo, y de eso se trata el modelo de policía y justicia cívica. Nos estamos acostumbrados que, ¿no? La policía tal vez detiene que están consumiendo alcohol, por ejemplo, en vía pública. Eso es una falta administrativa muy común, no es un delito, pero si vemos jóvenes menores de edad que están, ¿no? en estas conductas, pues ir atendiéndolos desde ese momento. Por eso me refiero a que son atenciones preventivas que se tienen que dar, no con el enfoque punitivo, ¿no? del joven, sino porque ese joven está en la calle en lugar de estar en la escuela. ¿Por qué está en la calle, ¿no? Ingiriendo bebidas alcohólicas cuando es menor de edad, etcétera? Y que ese tipo de conductas pues lo pueden llevar o acercar a otro tipo de situaciones como la muy lamentable que mencionas. Así es. Ahora, el tema, nos vamos al modelo de policía, tenemos la certificación, tenemos la profesionalización. En estos dos aspectos, particularmente en la certificación y profesionalización, por tu experiencia que has colaborado en el pasado, estuviste como responsable también en la Ciudad de México, ¿no? Donde está la policía pues, más grande no nada más del país, sino de América Latina. Se ha hecho un trabajo también en el tema de la parte donde la participación de las mujeres y obviamente el tema de la equidad de género es importante, pero me detengo en la parte de la profesionalización, Marcela, porque obviamente tendremos ahorita que hablar de esta convocatoria, pero del trabajo y de tu experiencia, ¿qué destacarías? Bueno, una parte fundamental es el fortalecimiento de las instituciones y precisamente es uno de los enfoques y encargos que tiene actualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es en conjunto, por supuesto, con las entidades, con las instituciones locales, fortalecer a sus policías, a sus fiscalías. Decía hace unos momentos que es muy importante el enfoque de fortalecer la inteligencia y la investigación para la detención de los generadores de violencia. Sin embargo, si vemos que tenemos policías que no cuentan con suficientes, valga la redundancia, con suficientes elementos de seguridad, con suficientes policías,
o fiscalías que no tienen, ya no digamos, suficientes ministerios públicos, pero que no tienen áreas de atención a víctimas, o tienen, pero muy limitadas, con poco personal que está, ¿no?, rebasado para atender las demandas de la ciudadanía, que si bien reciben denuncias, pues no sucede nada, ¿no? Hay impunidad porque no hay capacidad de investigar, de sancionar finalmente a los responsables. Nosotros siempre decimos, pues lamentablemente, ¿no? Muchos homicidios no se pueden prevenir, o hechos delictivos, pero que cuando sucedan los hechos delictivos, ¿no? Nuestro trabajo, por supuesto, es prevenirlos, pero cuando no se puedan prevenir y sucedan, que haya ¿no?, una sanción a quien los cometió, si no quedan en completa impunidad. Y en ese sentido también es este trabajo, bien lo señalas, la certificación de las instituciones. Una parte importante del modelo de seguridad que está cambiando en este momento es que antes solo se certificaba y se evaluaba a las y los policías, a las personas que integrábamos las instituciones de seguridad. Es decir, la ley decía, el policía tiene que cumplir con estas evaluaciones, se tiene que capacitar, se tiene que profesionalizar, se tiene que certificar. Y muy bien, por supuesto que el policía lo tiene que hacer, pero ¿qué pasa con la institución? El policía puede estar muy bien certificado, pero si la institución no le provee de lo mínimo que necesita para realizar bien su trabajo, si el policía no tiene un radio, si no tiene un arma, si no tiene un uniforme de calidad, pues está muy bien certificado el policía, pero no tiene las condiciones para trabajar. Y a eso nos referimos con estas certificaciones institucionales y con este fortalecimiento que tenemos que tener. Así es, nos vamos a ir ahora a la parte de los fondos. Este fondo de aportación de seguridad para la seguridad pública se está orientando a fortalecer estas capacidades operativas, tecnológicas y de formación. Me gustaría aquí que le compartieras a nuestra audiencia cuánto es el recurso federal que se está destinando en este momento para Baja California. Podemos compartir. Baja California pues es un estado muy importante. Lo principal, sobre todo, con que se está trabajando en la materia con todos los estados, por supuesto con Baja California, pero con todos los estados, es que estos fondos sean utilizados en lo que necesita la entidad precisamente para el fortalecimiento de sus instituciones. Está muy bien, ¿no?, la compra de tecnologías, siempre, ¿no?, van a ser útiles, y quienes así puedan hacerlo, qué bueno que se adquieran. Pero si no tenemos a veces los mínimos, ¿no?, con los que necesita operar una institución, pues de nada nos servirá algo muy sofisticado. Por eso insistimos mucho: fortalecimiento institucional, reclutamiento de policías, mejores y mayores estados de fuerza. La presidenta, cuando era jefa de gobierno, ella decía, uno de sus ejes de la estrategia de seguridad era precisamente más y mejor policía. ¿Qué significa eso? No es solo reclutar, sino que sean más profesionales y tengan mucho mejores condiciones para realizar su trabajo. Y en eso estamos enfocados, en términos de los fondos para la seguridad. Y la otra parte muy importante es que también con las nuevas reformas legales que impulsó la presidenta, es que va a haber una mejor auditoría de estos fondos para evitar cualquier acto indebido e incluso de corrupción. Hemos seguido el trabajo que hace México Evalúa, particularmente para el tema de las policías en nuestro país. El municipio de Ensenada pues es de los mejores evaluados. En Baja California se han hecho modificaciones para conformar fideicomisos, maestra, donde se le está apoyando para que con estos recursos los policías puedan tener, los policías municipales me refiero, ¿no?, a tener pues mejor capacitación, mejor la parte que tiene que ver con su calidad de vida, porque pues lamentablemente la edad promedio de un policía pues es de 60 a 65 años, ¿no? Las enfermedades que ya sabemos que padecemos los mexicanos, como la diabetes, hipertensión y todo eso, no están ajenos a los policías. Entonces ese es un tema. Y saber si tenemos algún margen de evaluación de desempeño que podamos ir siguiendo
y sobre todo la clave que es medir los resultados para fortalecer las instituciones locales. Y lo más importante, maestra, es el poder recuperar la confianza ciudadana. Se ha lanzado una campaña del 089 para que denunciemos la extorsión y me quiero detener aquí para que le digas a nuestra audiencia qué avance hay en esta materia. Que nos plantean el tema de la extorsión es una campaña que lanzó el gobierno federal hace un poco más de 3 semanas. Les invitamos a toda la audiencia. Sabemos que el delito de extorsión es uno de los que más preocupación genera y sobre todo mayor, genera muchísima percepción de inseguridad entre la población. Hay que decir de todos los delitos de alto impacto, todos van a la baja desde los últimos 5 años en el país, a excepción del delito de extorsión. Por eso el gobierno federal planteó esta campaña nacional, también en coordinación con todos los estados. Es importante decirles eso, no podríamos desde la federación, ¿no?, hacer todo tiene que ser y en coordinación con los gobiernos estatales, con los que hemos tenido muy buenos resultados. Les invitamos a que marquen si son víctimas de extorsión o creen que pueden estar siendo víctimas de extorsión, porque a veces no se hacen pasar por un familiar que te marca, que está en alguna situación en peligro, que acaba de tener un accidente y ese tipo de situaciones, que se hacen pasar por un familiar y ustedes dudan, marquen 089. Ahí hemos capacitado a todos los operadores del país en atención en crisis, ¿no?, para que atiendan a las y los ciudadanos, ¿no?, que en ese momento sientan temor. El número que ustedes denuncien como posible, ¿no?, número extorsivo, será inmediatamente notificada las compañías telefónicas para que lo den de baja. Eso es muy importante. Incluso les pedimos que si ustedes fueron víctimas de una extorsión, pero se dieron cuenta y colgaron, digamos, no cayeron en la extorsión, también marquen al 089 para reportarnos ese teléfono y que nosotros podamos pedirle a las telefónicas que lo bloqueen. En caso de que la extorsión haya sido consumada, es decir, que ustedes sí hayan depositado, ¿no?, alguna cantidad de dinero que les hayan pedido, nosotros también vamos a darles acompañamiento desde, ¿no?, los 089 para hacer el enlace con las fiscalías y que se puedan abrir carpetas de investigación, investigar, no solo abrir la carpeta, sino investigar el caso y tengan confianza, ¿no?, de que hemos tenido ya incluso muy buenos resultados en estas primeras semanas. Ya llevamos una muy buena cantidad de personas detenidas por este delito pues eso, que está siendo tan común y que muchas personas desgraciadamente en el país están siendo víctimas del mismo. Repito, 089, su llamada es completamente anónima. ¿Qué posibilidades habría de cerrar la pinza? Porque el sistema bancario lo vemos, cualquier usuario de la banca en nuestro país, sabemos todos los requisitos que tenemos que cumplir para abrir una cuenta bancaria, y a mí me llama poderosamente la atención que, bueno, pues los extorsionadores tienen cuentas bancarias o estas cuentas que abren en las tiendas, esas chiquitas que hay en cada esquina, y bueno, pues de qué manera también presionar, cerrar la pinza para que estas cuentas y para que también haya, no sé, alguna posibilidad de recuperar ese recurso. No sé, estoy hablando quizás Sí, en un estamos tema. trabajando con las empresas también, pero con los bancos precisamente, sobre todo estos que mencionas, ¿no?, que son de muy fácil apertura de cuenta, que no hay que tener un saldo mínimo, que no se paga en ningún tipo de cuota mensual, como en la mayoría de los bancos. Sobre todo con ellos porque hemos identificado que son ¿no?, el mayor número de solicitudes cuando extorsionan que se depositen a estas instituciones bancarias. Estamos trabajando con las instituciones bancarias. También hay que decir que hay mucha apertura y apoyo de estas instituciones
para ir, ¿no?, bloqueando también las cuentas. Por eso insistimos mucho en la necesidad y la solicitud, ¿no?, de que confíen en los ciudadanos, ciudadanas y que reporten estos hechos ante el 089, porque al tener, ¿no?, la autoridad, en este caso nosotros, el gobierno federal, los gobiernos locales, podemos, ¿no?, ejercer acciones al respecto. Entonces, muy importante esto que decía, aunque ustedes identifiquen, no, esto es una extorsión y cuelguen, pero les pasaron una cuenta a la cual depositar, marquen 089, díganos de qué número les marcaron, qué cuenta les indicaron que tenían que depositar, Depositar. insisto, para que la autoridad pueda tomar medidas al respecto. Muy bien, pues si le parece, maestra Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tengo que marcar un corte, es muy breve, y a nuestro regreso ya vamos a entrar de lleno con el tema del reclutamiento para la Academia Nacional de Seguridad Pública. Con esto volvemos.